Pues para mí es un gozo empezar esta serie de libros de Génesis, y esto es la primera lección, y en esta primera lección vamos a acercarnos, y claro, lo más importante que debemos de saber es realmente quién es el autor de Génesis y en qué entorno estaba viviendo, qué podemos saber de su vida y las circunstancias de su vida. Entonces, el autor de Génesis, lo digo ya de antemano, que es el autor de todo el Pentateuco, es Moisés. Luego voy a dar, creo, más que un argumento por qué digo esto, pero lo digo ya de antemano para que las cosas las tengamos claras. Y simplemente lo que me gustaría mucho que ustedes se podían sentir un poco envueltos en este ambiente, ¿vale? Es que como si estuvieran, para decirlo así, de tú a tú con Moisés y viendo un poco en qué circunstancias vivía, qué tipo de persona era, porque muchas veces, pues sí, leímos ciertas cosas, pero no muchas veces lo vamos juntando todo. Entonces, esto es lo que pretendemos en esta mañana. Bueno, aquí se ven esas tres pirámides famosas. Están en Egipto, porque Egipto es el entorno donde una buena parte del libro de Génesis, una buena parte del libro del Pentateuco, o de los 5 libros, se lleva a cabo. Bien, ya he usado una palabra, Pentateuco. Penta en griego significa 5 y tokos significa tomo. Pentateuco significa los 5 tomos, porque son realmente 5 libros, que ya lo sabemos cuáles son, que es el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio. Bueno, ya en su momento vamos a hablar de los nombres de cada uno y lo que significan. A ver si esto funciona. Bueno, aquí pone Éxodo, pero esto no nos tiene que preocupar ni la fecha, lo usé en otro momento, pero eso no importa. Realmente lo que nos interesa ahora, quién es Moisés. Y para saber quién es Moisés, pues sería interesante saber un poco del tiempo cuando nació. No sé, cuando la gente estudia esto, pues muchas veces pues carece de esa información. Por eso vamos a hacer un esfuerzo de ver un poco de qué época estamos hablando. Bueno, aquí pone la 18ª dinastía. Bueno, la 18ª dinastía, ¿de qué? Estamos hablando de Egipto. La historia de Egipto, que es un reino muy antiguo, se divide en varias épocas. Entonces, no se van a tener que preocupar, no vamos a entrar en todos los detalles, pero lo que nos interesa es lo que se llama la 18ª dinastía. Entonces, bueno, esto, yo no sé si les gustan las genealogías, pero aquí vemos un poco algunos de los que jugaban ahí un papel importante. Pues aquí vemos que uno de los faraones, Ahmosés, es aquel que vino cuando la Biblia dice que después surgió otro faraón que no conoció a José, ¿vale? Pues es la época cuando se expulsan de Egipto esos invasores. Lo mencioné el sábado, que la Biblia los llama los amorreos. En los libros de historia ellos son conocidos como los Hicsos. Los Hicsos que ocuparon Egipto durante mucho tiempo, y ese faraón Ahmosés expulsa los Hicsos en el año, según mi entendimiento, por lo menos 1557 antes de Cristo, ¿vale? Por supuesto, no después, sino antes. Estamos hablando de una época 3500 años anterior a nuestra época. Pues Ahmosés
el faraón Ahmoses tiene un hijo cuyo nombre era Amunhotep el primero. Como la Biblia no pone nombres, pero yo lo pongo, ¿vale? Porque podemos saber, bueno, por ciertas circunstancias, quiénes eran los faraones correspondientes. Entonces, es aquel que mata o por lo menos manda matar a los bebés hebreos. Y estamos hablando del año 1526 aproximadamente. Es el año cuando la princesa, que ahí sale, que sería la princesa Hatshepsut, encuentra a este pequeño bebé en el río Nilo, que sería Moisés, ¿vale? Ella lo saca y podemos ver por la relación que tiene que esa reina, que luego iba a ser reina Hatshepsut, realmente es la hija de Tutmosis I, que era hijo de Amunhotep y de la reina Ahmoses, ¿vale? Es ella. Y bueno, yo sé que estos son nombres un poco raros, pero bueno, son egipcios, ¿qué le vamos a hacer? Así que es ella que luego adopta a ese pequeño bebé Moisés. Y bueno, ya se dan cuenta de una cosa. La palabra Moisés o Moisés pues aparece continuamente. Ahmoses se llama uno, luego Tutmosis I, Tutmosis II, Tutmosis III. Entonces, es una palabra egipcia, ¿vale? O sea, ese niño, cuando decimos Moisés, realmente estamos usando la palabra egipcia. En hebreo sería Moshe, ¿vale? Que además tiene un significado distinto, pero sirve para ambas culturas. Entonces, es una curiosidad. Bueno, entonces, para hacerlo rápidamente, pues esa reina le adopta, o esa princesa, y Moisés tiene un hermanastro realmente, que es el Tutmosis III, que sería el faraón del Éxodo, ¿vale? O sea, quiere decir que lo que aprendemos de todo esto es lo siguiente, que el faraón del Éxodo, que en la Biblia sale con un anonimato, ¿vale? No sabemos quién era, no dice el nombre, solamente dice faraón, pues es el hermanastro de Moisés, se conocieron, crecieron juntos, ¿vale? Y eso nos explica porque, bueno, porque en primer lugar, porque admite a Moisés, ¿vale? En segundo lugar, la manera como hablan, o sea, se conocen perfectamente. Y ese Moisés, Tutmosis III, ese sería el faraón del Éxodo, ¿vale? Entonces, bueno, nos damos cuenta que él tiene un hijo, Amenemhat, que es el primogénito que moriría en la 10ª plaga. El que luego llega al trono, y bueno, eso sabemos todo de la arqueología extrabíblica, ¿vale? Es Amenhotep II, que es el hijo segundo, y finalmente llega a ser faraón, ¿vale? Porque alguien tenía que gobernar ese país. Ok, bueno, esto es algo que obviamente yo no puedo esperar que eso nadie aprenda de memoria, pero que sirva de orientación, y eso nos ayuda de entrada a tener un poco una idea de la familia de Moisés, ¿vale? Cómo hay que imaginarse esto. Y espero que en estos primeros minutos que llevemos que nadie se ponga enfermo. Bueno, luego las cosas van a salir bastante más fácil, se lo prometo. Bueno, aquí tenemos, bueno, eso sale todo del libro de Éxodo, pero le recuerdo que en esa primera lección estamos concentrándonos en el autor del Pentateuco, ¿vale? Por eso hablamos de Moisés y obviamente el material de Moisés nos sale en el libro de Éxodo. Entonces, en Éxodo leímos que el destino de Israel depende de un miembro de la familia, y ese miembro no es Moisés, porque todavía no puede hacer nada, sino es su hermana, ¿vale? María o Miriam, con el nombre hebreo. Él tiene una hermana mayor y además tiene un hermano que es Aarón. Entonces ya sabemos de 3 miembros de esa familia. Lo sabemos, bueno, aquí tienen las referencias. Eso sale en Éxodo 2:4 y luego lo del hermano de Aarón en Éxodo 7:7, ¿vale? Entonces eran 3 hermanos. Y es María o Miriam que se encarga
de que su hermano mejor sobreviva en esos tiempos tan complicados y difíciles. Bueno, sus padres tienen nombre, se llaman Amram y Jochebed. Eran sobrino y tía realmente. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, de Éxodo 6:20, ahí tenemos una referencia a esa relación. Bueno, un sobrino y una tía se casan. Bueno, en aquellos tiempos esto era bastante normal. Es luego la ley de Moisés que prohíbe ese tipo de casamientos, ¿vale? Pero aún en esa época no había una ley en contra, ¿vale? Entonces, por cierto, Amram significa pueblo exaltado, ¿vale? Que nombre para el padre de Moisés. Entonces, es muy, muy interesante esto. Entonces, dado que Moisés nació poco después de que se diera el decreto general del capítulo 1 de Éxodo, versículo 22, hacia el año 1526 a.C., el decreto de el emisor de ese decreto fue el faraón Tutmosis I, ¿vale? Lo vimos antes en la genealogía. Entonces, ¿por qué digo esto así? Porque claro, si nosotros leemos el relato bíblico, no hay nombre de esos faraones, son anónimos. Ahora, en el momento cuando tú les pones nombre y apellido, para decirlo así, pues de repente esa historia empieza a vivir. Y te das cuenta que lo que cuenta la Biblia, pues encaja en lo que sabemos de la historia de Egipto. Entonces, esto es muy interesante. Hay pocos países cuya historia está tan bien investigado como la historia del reino de Egipto. Sí. Entonces aquí, a ver, aquí vemos otra vez esto lo va a salir varias veces, ¿vale? Aquí le vemos otra vez a Tutmosis III y la historia del pequeño Moisés. Bueno, volvemos atrás. Tutmosis I, ¿vale? Cuya hija era la princesa que le sacó del río Nilo, pues es ¿vale? Bueno, no es una fotografía de pasaporte, esto no se puede esperar de los egipcios, pero lo que se puede esperar y lo que se tiene por todos los lados son estatuas, porque ellos pusieron, para decirlo así, réplicas de las caras de sus faraones. Bueno, este es el padrastro, bueno, padrastro no sería abuelastro, no sé si existe algo por eso. O sea, el padre de la princesa, por lo tanto Moisés sería algo como su nieto adoptado, sería ¿vale? Entonces esto es muy interesante. Él fue prácticamente como su hija, Hatshepsut. Obviamente tiene una línea directa de sangre de su padre. Incluso luego veremos que ella era la segunda mujer que en Egipto llegó al trono, ¿vale? Después ya de que saliese Moisés. O sea, es la historia de esa familia realmente interesante. Entonces, esto sería su padre, ¿vale? Aquí es guapo. Bueno. Seguimos esa historia, ¿vale? Estamos con la biografía de Moisés. Se nos cuenta en Éxodo 2:3 que su hermana le mete en una arquilla de juncos. Es una canasta hecha, bueno, aquí lo vemos, los papiros, es una planta que tienes en el delta del Nilo, y de eso hasta el día de hoy se pueden hacer accesos, todo tipo de cosas, ¿vale? Y si lo pones ahí brea o algo así, esto está a prueba de agua, o sea, puedes meterlo en el agua, ahí no entra absolutamente nada. De hecho, los egipcios en plan más grande hicieron barcos. Entonces, esos barcos fueron hechos de papiro, o sea, de esa planta. Y eran tan buenos que los egipcios, y bueno, esto es algo que muy poca gente se acuerda o que lo toma en cuenta, los egipcios, de hecho, llegaron hasta el Caribe, ¿vale? El que lo comprobó fue un científico noruego, Thor Heyerdahl, que partió, creo que fue en el año 1970, me parece, del puerto de Casablanca en Marruecos, norte de África, con un barco hecho de este tipo de papiros, solamente hecho de ese material,
y llegó hasta algunas de las islas caribeñas, ¿vale? Demostrando que era perfectamente posible para los egipcios de hacer ese trayecto, ¿vale? Bueno, no quiero enrollarme, pero de esto se podría decir mucho, pero nos damos cuenta que estamos hablando de un reino que tenía una tecnología que realmente es asombrosa, no solamente en esto. Bien, bueno, entonces tenemos aquí una caja de cañas de papiro, de esos tejidos y calafateada con betún para hacerla impermeable, ¿vale? Entonces allí el chico estaba a salvo. Entonces el término hebreo traducido como cesta, lo que se usa ahí en Éxodo, se utiliza también para la embarcación de Noé en Génesis 7. O sea, cuando se habla del arca de Noé, en hebreo es la misma palabra, ¿vale? O sea, si el arca de Noé pues aguanta el diluvio, pues eso aguanta el río Nilo sin ningún tipo de problemas. No es la primera historia, no es la primera vez que esto ocurre en la historia. Sabemos de los libros de texto, no de la Biblia, pero de libros extrabíblicos, que en Akkad, o sea, en la zona donde vivió Abraham en su momento, había un rey que era Sargón, estamos hablando del tercer milenio antes de Cristo, que fue también puesto en un cofre, en un arca de ese tipo, en el río Éufrates. Entonces, posiblemente, vete tú a saber, Miriam se enteraba de esto y dice, mira, yo voy a hacer esto, ¿vale? Porque no hay que pensar que esa gente vivía aislada en una isla, pues las historias entre los pueblos corrían, ¿vale? Entonces, el betún, aquí lo tenemos. Bueno, les voy a llevar a esto porque me gustaría que se siente la familia de Moisés, ¿vale? Entonces esa historia luego va a ser más interesante. El betún es una brea mineral muy extendida por la tierra. Es una de las mejores sustancias impermeabilizantes conocidas. Eso se utilizó con el alquitrán para cubrir la cesta de papiro de Moisés y para impermeabilizar el arca de Noé, ¿vale? Ambas cosas. También se utilizó como mortero en la Torre de Babel, ¿vale? Esto es Génesis 11:3. Es la misma sustancia. Como no tenían cemento, pero tenían esto, y esto pega de maravilla, ¿vale? Ok. Entonces, ¿de dónde sale esto? Bueno, de un lugar cercano a Egipto donde esto salió en cantidades, y además hay testimonios bíblicos de esto, es en los depósitos cerca del Mar Muerto. ¿Se acuerdan de la invasión de los reyes babilónicos? Pues algunos de ellos cayeron en pozos de brea, ¿vale? De ahí está la superficie. Incluso hasta el día de hoy, si haces un viaje al Mar Muerto, aún puedes encontrar esto. O sea, esto sigue allí, ¿vale? Y si te metes allí, bueno, adiós. Entonces, ya sabes cómo se sintieron los reyes en aquel momento que cayeron. Una preguntita, ¿el Sí. betún en Perú es para ilustrar los zapatos? ¿Es lo mismo o no? No es lo mismo. Me imagino que allí, bueno, cambió el vocablo. En un principio el betún es similar al asfalto, ¿vale? Sí, la brea. Entonces, exactamente, esto sería la idea. O sea, se usa también, por lo menos en España se usa la palabra betún, pero seguramente no es lo mismo ¿Será por que... el brillo? ¿Tiene brillo? Sí, Entonces, bueno, betún será por pusieron esto. el nombre. Será por esto. Mm. Ok. Jochebed lo prepara con mucho cuidado y conocemos la historia, vigila todo de lejos, eso indica que Jochebed tenía la esperanza de que todo saliera bien. O sea, era una mujer obviamente muy lista, ¿vale? O sea, su cometido era salvar a su hermano. Y esto era la única forma de hacerlo, ¿vale? O sea, ella tenía un plan, ella posiblemente se había enterado de esa historia de Sargón y dice, bueno, yo voy a hacer esto. Entonces, María o Miriam era mayor que Moisés en aquel entonces, obviamente, y Aarón también es mayor que Moisés, tenía en aquel entonces 3 añitos, ¿vale? No sabemos cómo sobrevivió Aarón, porque claro, lo mismo se puede aplicar, pero bueno, la explicación más probable es que acaba de sacar ese rey el decreto, ¿ok? Entonces eso se aplicaba a Moisés, pero no a un niño de 3 años, ¿ok? Entonces esto sería la explicación.
Bueno, entonces la hija de Faraón que viene, bueno, se viene al Nilo para bañarse, ¿vale? No para pescar o cosas por el estilo, sino esto era una forma también, bueno, porque no tenían agua corriente, una forma de refrescarse. Entonces la hija de Faraón llega y bueno, digo posiblemente identificable como Hatshepsut. Obviamente yo no estaría dispuesto a morir por esto, ¿vale? O sea, si digo esto y alguien me pone pistola, dice, pues fue de otra manera, digo, vale, lo que tú quieras. Pero lo que digo con esto es que para mí personalmente todo indica que fuera así. Yo lo llevo investigando eso mucho tiempo y para mí eso encaja mejor, ¿vale? Pero simplemente para que sepan que hay otros que han llegado a conclusiones diferentes. Para mí personalmente esto más sentido me hace, ¿ok? Entonces, allí, bueno, vemos, no es una foto original, lo he sacado de alguna película seguramente, pero así podemos imaginarnos esto. Y esto sería Hatshepsut, ¿vale? También hay estatuas de ella. ¿Por qué? Bueno, porque ella no solamente era hija de Faraón, sino durante un tiempo ella reinó sobre Egipto. Era, como dije, la segunda mujer que jamás llegó al trono. Y esto es interesante porque era la madre adoptiva de Moisés. Entonces, es posiblemente identificar con Hatshepsut y gobernó entre el año 1504 y 1483 sobre Egipto. O sea, esa mujer gobernó unos 20 años, ¿vale? Sobre el reino más importante sobre la faz de la tierra. Entonces, después del nacimiento de su hija, o sea, Hatshepsut tenía una hija, ella no podía tener más hijos. Bueno, todo esto, van a decir, ¿de dónde sabemos esto? Bueno, lo sabemos de la historia de Egipto, que los egipcios mismos pusieron su historia por escrito, ¿vale? De allí sacamos ese conocimiento. Es decir, teóricamente, Moisés podía aspirar al trono de Egipto, ¿vale? O sea, era un candidato a gobernar la nación más poderosa sobre la faz de la tierra. Pero en el año 1486, o sea, 3 años antes del fin del reinado de su madre adoptiva, ¿vale? Porque ella estaba sobre el trono cuando Moisés estaba aún en Egipto, ¿vale? O sea, el sucesor de ella, lo más probable hubiese sido Moisés. ¿Entiende la historia? Entonces, él renuncia al trono y huye a Madián, ¿vale? Y eso, el autor de Hebreos lo dice, si miran en Hebreos capítulo 11, esa historia dice que él renunció a sus privilegios y esto... si hubiese quedado 3 años más, posiblemente hubiese sido el sucesor, ¿vale? Bueno, ¿quién iba a gobernar luego? Pues su hermanastro, ¿vale? Porque había otro de otro matrimonio del padre de Hatshepsut. Entonces, ¿cómo se sabe que es un niño hebreo? Bueno, obviamente es fácilmente identificable porque está circuncidado, ¿vale? O sea, esto los egipcios no tenían esa costumbre y que era obvio que era un niño hebreo, ¿vale? Y además la princesa lo sabía, ¿vale? Entonces eso la convierta otra vez más en una reina porque de una forma consciente desobedece al mandamiento del faraón reinante. Entonces, luego se dice que ella la devuelve a su madre biológica, ¿vale? Hasta la edad de destetar. Y eso es muy interesante porque nosotros pensamos muchas veces, bueno, vete tú a saber cuántos meses eso puede ser, pero la edad de destetar un niño en aquel entonces era aproximadamente a los 3 o a los 4 años incluso. Era suficiente tiempo para la madre a inculcarle todo lo que sabía. Bueno, un niño de 3 o 4 años ya puede aprender muchas cosas. Es sorprendente, ¿vale? Si no le llevas de basura y de dibujos animados de la mañana hasta la noche, pues ese niño puede asumir ya muchas cosas. Por ejemplo, nuestro hijo a esa edad ya sabía escribir y leer, porque lo aprendió en casa. Bueno, además lo aprendió en la escuela allí.
O sea, dicho sea de paso, tenía que firmar su primer documento de identidad a la edad de 3 años y pico, ¿vale? En la Policía Nacional en España. Entonces, aparte de esto, pues puedes aprender idiomas. Un niño de esa edad, pues puede hablar fácilmente 2 o 3 idiomas. Es muy normal. Y otra vez, bueno, nuestro hijo no se llamaba Moisés, pero a esa edad nos fuimos a Brasil y después de 3 meses nuestro hijo hablaba español, portugués brasileño y hablaba alemán, ¿vale? O sea, simplemente para que veamos lo que es posible, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que ese niño, cuando luego se le devuelve a su madre adoptiva, a Hatshepsut, sabe de dónde viene, ¿vale? Tiene una identidad y sabe perfectamente que esa mujer no es su madre, obviamente. Bien, entonces, Éxodos 2:10 nos enseña que Moisés de forma oficial es adoptado por Hatshepsut, por la princesa, y llega a la posición del título hijo, y esto le da a Moisés unos privilegios especiales propios de la nobleza de su país. Pero ninguno de ellos persuadió a Moisés de renunciar a su origen nativo. O sea, quiere decir que él siguió siendo hebreo, ¿vale? Porque eso ya lo había aprendido. Entonces, le quedaba dentro y nos damos cuenta que nunca llegó al punto de sentirse egipcio. Bueno, era egipcio en muchas formas, luego hablaremos de algunas cosas de estas, pero realmente al momento de preguntarle a Moisés a qué pueblo perteneces, jamás hubiese dicho al pueblo egipcio, ¿vale? Entonces, más bien como aconseja el Nuevo Testamento, su madurez espiritual era tal que cuando llegó a la mayoría de edad, y es la cita textual de Hebreos 11:24, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, ¿vale? Así lo dice textualmente. Ahora, la educación formal en la corte de aquella época significaba que Moisés había aprendido leer, escribir, calcular, quizás uno o más de las lenguas de Canaán, ¿vale? Luego hablamos más de esto. También habría participado en varios deportes al aire libre, por ejemplo, el tiro con arco, la equitación, 2 deportes favoritos en la corte de la dinastía 18ª, ¿vale? Eso, bueno, hay que juntar las piezas, esto era el ambiente. Entonces, Moisés, ese nombre, cuando hablamos un poco de esto, es un nombre semítico. Semítico quiere decir, Moisés, Moshe, lo que dije en hebreo, ¿vale? Entonces, es curioso que es compatible con el egipcio Mosis, ¿vale? Tutmosis, lo que vimos en muchos nombres de los faraones, que significa ha nacido. Por ejemplo, Tutmosis significa ha nacido Tut, y Tut era un dios egipcio, ¿vale? Porque a Faraón y a sus hijos se les consideraba dioses, ¿vale? O sea, Tutmosis significa esto, ha nacido Tut. Entonces, hay pruebas que los nombres semíticos no eran infrecuentes en la corte real. Entonces, incluso podrían haber usado un nombre doble, o sea, Moisés, Moshe en hebreo, y Moisés, el egipcio. Y es posible que el niño recibiera un nombre semítico de la princesa misma. Fue educado ahí en la corte egipcia como un joven noble y prometedor. Entonces, ahora viene otra pieza que sacamos del libro de Hechos, capítulo 7, versículo 22, donde nos dice Esteban, que suelta todo ese discurso largo, que fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y esto es muy interesante, como veremos en un momento. Y además dice que era poderoso en palabras y obras. Ahora, ¿cómo es esto que luego, esa pregunta me lo han hecho 1000 veces, ¿y por qué luego dice que no sabe hablar y manda a su hermano y todo esto? ¿Vale? Bueno, ¿qué te parece sabiendo todo esto? Porque no tenía ganas de coger el trabajo. He didn't want to have the job.
¿ok? Entonces, bueno, dice, vale, pues mira, yo voy, pero que hable mi hermano, porque yo no sé hablar, ¿vale? Esteban dice que ese hombre, pues, sabía perfectamente hablar, ¿vale? Entonces, bueno, ya vemos aquí algo del carácter de Moisés que Dios tenía que pulir a lo largo de los años. Así que los hebreos dependían de él y tenían buenas esperanzas de que se hicieran grandes cosas por él. Pero los egipcios desconfiaban de lo que seguía a su educación. Quiere decir, era un cuerpo extraño en la corte, ¿vale? Obviamente la voz corre. Y era evidente que este hijo adoptivo no era uno de ellos. O sea, había obviamente pelea entre él y su hermanastro. O sea, para eso no hay que tener mucha imaginación, ¿vale? Y no es fácil de imaginarse que esos incluso niños jugando, pues el uno le echa al otro en cara, pero tú ni siquiera eres un hijo auténtico de tu madre, ¿vale? O sea, entonces ya vimos que ahí lógicamente había rivalidad, había recelos, había tensiones, y esto luego lo vemos que esto se descarga en los encontronazos que tienen. O sea, es la razón porque el faraón no le toma a Moisés en serio, ¿vale? O sea, dice, vale, tú no te preocupes, ya quítame esa plaga y ustedes se van. Y luego dice, no, me lo he pensado mejor, ¿vale? Estaba acostumbrado a estos patrones porque siempre estaba jugando con su hermanastro en ese sentido. Bueno, estoy haciendo un análisis psicológico, yo no sé si estarían de acuerdo, pero bueno. Por lo tanto, y esta es una cita literal de Flavio Josefo, las antigüedades de los judíos, ya ahí tienen las fuentes. Es un autor judío que comenta esto, basándose en fuentes antiguas. Dice, por lo tanto, Moisés cuando nació fue criado de la manera anterior y llegó a la edad de la madurez, hizo que su virtud se manifestara a los egipcios y mostró que había nacido para abatirlos y levantar a los israelitas. Y la ocasión que aprovechó fue esta. Los etíopes, que son los vecinos más próximos de los egipcios, hicieron una incursión en su país, del que se apoderaron, y se llevaron los efectos de los egipcios que, en su furia, lucharon contra ellos, y se vengaron de las afrendas que habían recibido de ellos. Y luego Flavio Josefo nos cuenta que el que lideraba esa guerra contra los etíopes fue Moisés, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque obviamente había un interés que posiblemente perdiese su vida en la batalla, cosa que no ocurrió. Ahora, en cuanto a los idiomas de Moisés, lo he mencionado el sábado, pero para los que estuvieron lo voy a repetir porque es muy interesante. Ya sabemos que Moisés habló un idioma que era su hebreo nativo, ¿vale? O sea, seguramente lo hablaba y lo escribía. Segundo, si estás en Egipto, pues ¿qué vas a aprender? Egipcio, lógicamente. Y esto se escribe de otra manera. Ahora, si la escritura hebrea, igual que la fenicia, es una escritura por letras, como nosotros lo usamos, con un ABC, pues la escritura egipcia funciona de otra manera, son dibujos, los jeroglíficos, ¿vale? Entonces ahí, bueno, cada dibujo tiene un significado, es un poco como funciona la escritura china. Solamente que los dibujos de los egipcios son realmente, o sea, tú reconoces lo que representan, ¿vale? Entonces, hebreo, egipcio y luego el acádico. ¿Por qué? Bueno, el acádico es lo que se hablaba en Mesopotamia, por ejemplo, los babilonios, y esto era el lenguaje de la diplomacia, ¿vale? Entonces, como había relaciones internacionales, cuando ellos se comunicaron en acádico. Entonces era, por lo menos hasta una fecha muy reciente, la lengua que se usa en la diplomacia es el francés, ¿vale? No el inglés. Bueno, ahora las cosas han cambiado, pero hasta hace poco, normalmente cuando se saca un documento oficial diplomático, esto saldría antes del inglés en francés, ¿vale? Ahora es el inglés, en aquel entonces era el acádico. Por cierto, el acádico tiene otro sistema de escritura, ¿vale?
Es escritura cuneiforme, bueno, luego lo veremos. O sea, 3 idiomas, 3 tipos de escritura distintas. Y esto lo aprendió Moisés, indudablemente. Moisés escribía, estos son los jeroglíficos egipcios, aquí se ven pajaritos, serpiente, pues un bastón. Todo esto significa algo, ¿vale? Entonces, yo no sé leerlo, pero pues aunque yo no lo sepa, sé que significa algo. Luego tenemos el hebreo, y esto es el hebreo proto-sinaítico, o sea, lo que hoy en día decimos que son letras hebreas, ¿vale? Si lo han visto alguna vez, realmente son arameas, no son hebreas. El hebreo antes se escribió con otras letras y son estas. Esto es un trozo que se ha encontrado precisamente en una parte de lo que es el Sinaí, que alguien lo había dejado, y esas son letras de la escritura antigua hebrea, ¿vale? Y luego aquí tenemos el acádico. ¿A qué fascina? ¿Vale? Esto parece un programa de ordenadores o algo por el estilo. Esto se llama cuneiforme, ¿vale? Porque lo escriben con un palillo en forma de triángulo y hacen ahí, imprimen esto y estos grupos significa algo, ¿vale? Entonces esto se puede aprender si se toma un curso de acádico cuneiforme, esto se lee perfectamente. Bueno, estamos hablando de educación de Moisés. Sabía matemáticas, geometría y geodesia. ¿Por qué? Bueno, porque esto formaba parte de la educación de un hijo de Faraón, ¿vale? ¿Se acuerdan que los egipcios construyeron las pirámides? Aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, esos pirámides, tú no puedes subir una pirámide como te da la gana. Eso tiene que ser cierto ángulo, porque si no lo tiene, se cae en sí mismo, ¿vale? Entonces, esto hay que saberlo, hay que saber cómo se calcula. Y luego, las dimensiones del pirámide, y no voy a ir demasiado lejos solamente para mostrarles lo que ese chico sabía. Ellos, por ejemplo, ya conocieron el número pi, o sea, 3,1415, etcétera, etcétera. Conocían la ciencia de los ángulos, etcétera, etcétera. Tenían un sistema de numeración, esto es de los egipcios, ¿vale? Sabían escribir números. Y esto realmente, bueno, no sé qué idea tenías de Moisés, de un pastor de ovejas, pues este hombre era un coco, ¿vale? O sea, tenía la mejor educación universitaria posible en aquel entonces. ¿Qué es geodesia? Geodésico es geografía, o sea, es la forma como uno mide, por ejemplo, ahí vamos a tener que tenemos un terreno y queremos saber cuál es la superficie de ese terreno. Entonces, para eso hay que saber cómo calcularlo y los egipcios lo hacían, ¿vale? Era necesario para construir las pirámides. Okay. Luego, aquí tenemos un mapa de papiro se llama el mapa de papiro de Torino del año 1250 antes de Cristo, o sea, aproximadamente unos 200 años después de Moisés. Es el mapa geográfico más antiguo que tenemos, ¿vale? Eso no quiere decir que antes no tenían mapas. Por supuesto tenían mapas, pero no se han conservado. Entonces, aquí vemos esto, bueno, hay que entrar en esto, pero esto es un mapa de Egipto, ¿vale? Bueno, a primera vista no lo parece, pero lo es. Bueno, lo de Thor Heyerdahl, del barco, eso ya lo he dicho antes. Él cruza el Atlántico en un barco construido según planes antiguos egipcios, ¿vale? Que se conservaban también en papiro. Ahí lo tenemos. Pues esto se fue de África a América. Y vas a decir, pero no nos han enseñado que fue Cristóbal Colón. Pues olvídate, hay un libro con el título Colón era el último, ¿vale? Porque antes de Colón llegaban los egipcios, llegaban los fenicios, llegaban hasta los romanos y hay hallazgos. Lo que pasa es que me vas a decir, ¿y por qué no lo sé? Pues no lo sabes porque los doctores universitarios no les gusta cambiar de opinión, ¿vale? Entonces, esa información, aunque está allí, pues ellos ya se dedican a no publicarlo demasiado. Bueno,
esas naves egipcias, por ejemplo, se menciona en Isaías 18:2, donde se dice que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre aguas. ¿Vale? Está en la Biblia, por favor. No es una cosa que se haya inventado ayer, es el profeta Isaías que lo dice. Vamos a hablar un poco de Moisés y la Escritura. Ya lo hemos visto que dominaba la escritura egipcia. Aquí lo tenemos otra vez, más grande. La cuneiforme, que viene de Mesopotamia originalmente. Y aquí lo tenemos otra vez. Esto es todo escritura egipcia. Entonces, lo que tenemos en lo que está de verde es lo que tenemos en... es el ABC que conocemos, ¿vale? O sea, solamente para que nos hagamos una idea. Esto eran todas las letras que tenían los egipcios. Y con eso podían escribir lo que nosotros hacemos con 20 o 25 letras, ¿vale? O sea, esto Moisés lo tenían que aprender, ¿vale? Bien. Y también una escritura que antes dicho que se llama proto-sinaítica, que viene... Por ejemplo, ese trozo que antes mostró, eso viene de Serabit el Hadim, que es un lugar en la parte occidental del Sinaí, por donde posiblemente han cruzado los israelitas, de ahí viene. Bueno, esto es lo que viene ahora, lo vamos a saltar rápidamente. Bueno, aquí otra vez tenemos esa inscripción de Serabit el Hadim. Esto demuestra que los israelitas estaban en el Sinaí, ¿vale? Entre otras cosas, porque son inscripciones antiguas hebreas. Aquí tiene lo mismo, donde se ve un poco más claro. Bueno, esto lo podemos pasar por alto y no vamos a entrar en aspectos técnicos de esa escritura. Simplemente... Tal vez lo que nos ayuda, voy a poner solamente esto. Aquí tenemos una escritura que es esta, obviamente es una serpiente, ¿vale? De la prosinaítica. Aquí vemos cómo esto se ha desarrollado y esto se pronuncia igual que esto, Nahash, ¿vale? Y Nahash significa serpiente y esto es así como se escribe luego son letras hebreas, sino son arameas, ¿vale? Pero lo que luego llamamos hebreo. Bueno, esto lo he puesto en inglés, infelizmente no me da tiempo a traducir, pero creo que la mayoría lo entendemos. Esto escribe Eupolemos, ¿vale? Que es un escritor griego del año 150 a.C. Y ahora agárrense lo que escribe, dice, Moses was the first wise man and the first that imparted grammar to the Jews. The Phoenicians received it from the Jews, and the Greeks from the Phoenicians. Okay? So, el alfabeto que tenemos se dice que es el alfabeto fenicio. Realmente hay testimonios antiguos que dicen que los que lo inventaron realmente no eran los fenicios, sino los fenicios lo aprendieron de los judíos. Y hay una cosa muy interesante que no me da tiempo para entrar en ello, simplemente lo digo de paso. Hay indicios que apuntan en la dirección que el que se inventó esa forma de escribir, porque era simplificar esa escritura complicada egipcia, era José, ¿vale? O sea, José, el hijo de Jacobo. Pero bueno, eso tal vez sería para otro momento. Bueno, esto lo vamos a pasar por alto, porque esto es todo de escritura. Bueno, luego llegamos a otra época en la vida de Moisés, cuando él huye de Egipto y huye al país de Madián. Ahora, en primer lugar, la pregunta es ¿dónde está Madián? En segundo lugar, ¿cómo se llega allí? ¿Vale? Porque obviamente no podía coger un autobús o un avión. Ok, Madián estaría aquí, ¿vale? Esto es de Google Maps. Aquí ven el Sinaí. Esto es Egipto. Y esa zona aquí es Madián. Bueno, eso pertenece hoy
a la parte noroccidental de Arabia Saudí, ¿vale? Entonces, bueno, esto más o menos eran no voy a decir las carreteras, pero eran las rutas donde uno podía viajar, porque tú no puedes decir, vale, pues vamos a suponer que Moisés estaba ahí y voy a ir línea directa allí, claro, porque allí hay montañas, allí hay lugares intransitables, entonces solamente hay ciertas rutas a las cuales tú puedes seguir, ¿vale? Entonces, una ruta, por ejemplo, sería ese hilo rojo que va finalmente hacia Madián. ¿Okay? Aquí vemos otra vez una foto por satélite. Aquí vemos el Golfo de Aqaba a la izquierda. Y esa zona es la zona eso pertenece a Arabia Saudí. Y allí, incluso algunos de los nombres que tienen allí parecen que son cogidos de la Biblia, ¿vale? Esto es muy interesante. Siempre nosotros pensamos que Madián está en la península del Sinaí, pero no está ahí, ¿vale? Muy técnico. Entonces la pregunta es, ¿y cómo llegó Moisés allí? Dice que Jetro o Reuel, el sacerdote, Reuel significa el amigo de Dios, es sacerdote del Dios Altísimo y es probablemente un título que significa excelencia. Entonces, es muy interesante que Madián está al lado de una zona que se llama Edom, ¿vale? El reino de Edom, Madián lindan el uno con el otro. Entonces Moisés conoce las historias de Job, muy probablemente de parte de su suegro. ¿Se han preguntado alguna vez cómo llega el libro de Job a la Biblia? El libro de Job es tan antiguo como el libro de Génesis, el contenido más antiguo todavía. Según la tradición judía, esto lo escribió Moisés. Ahora, ¿cuál es la conexión? Estando en Madián, teniendo Edom al lado, y es la zona donde se lleva a cabo esa historia de Job, ¿vale? Donde Job vivió, pues obviamente estaba a pocas millas realmente. Y hay una línea, o sea, obviamente Reuel o Jetro sabía toda esa historia, ¿vale? Y Moisés, según mi conexión, lo pone por escrito. Entonces, Job es un sacerdote de Dios Altísimo. ¿De dónde llega? No lo sabemos. La Biblia no lo dice, pero sabemos que sirvió a Dios. Igual que Melquisedec. O sea, aprendimos una cosa, que en la antigüedad había personas que conocieron al Dios creador, ¿vale? Que no habían caído en el paganismo y que sirvieron a ese Dios. O sea, por lo menos la Biblia menciona dos. Bueno, eso es muy interesante. La ciudad de Al-Ba'ad en árabe, realmente, aunque no parece, y no quiero ser demasiado técnico, pero es la misma raíz que la palabra Madián en hebreo, ¿vale? O sea, Al-Ba'ad es ese lugar donde estaba la capital de ese trozo de la tierra que se llama Madián y a donde huyó Moisés. Entonces aquí, hasta el día de hoy, se ve una fuente, y esto muy probablemente es la fuente donde Moisés conoció su futura esposa. ¿Vale? Esto está perfectamente localizable. Entonces, esas mujeres, cuando Moisés llega allí, hicieron el trabajo difícil y luego tenían que irse. Y eso indica que ellos tenían un rebaño muy grande, ¿vale? O sea, obviamente Jetro era una persona con pasta. Bueno, por lo menos con ganado. Entonces, conocemos la historia, pues hay gente que quiere molestar a estas hijas de Jetro y Moisés los defiende. Bueno, Moisés obviamente era un hombre que sabía usar armas. O sea, cuando sale de Egipto no hay que pensar que solamente se va ahí con lo puesto. O sea, tú cruzas todo esto sin armas y ya puedes cometer suicidio antes de emprender el viaje. O sea, lo mínimo que tenía con él es una espada bien afilada, y cuando le ve a él con indumentaria egipcia, porque no se había puesto otra cosa, es que lo que tenía,
y ven la espada, les entra mucho respeto, porque dice, bueno, con un egipcio no nos vamos a meter, ¿vale? Porque vete tú a saber lo que pasa. Entonces, bueno, se van. Y entonces le llevan a Reuel, o Jetro, y es finalmente donde conoce a su futuro suegro. Eso es lo que mencioné. Entonces, a los 40 años, Moisés se casa. Entonces, eso marca el final de una época, pero ahora viene otra época. Bueno, ya Moisés, uno puede decir, bueno, ese hombre ya lo sabe todo. No sabe todo. Ahora, él sabe mucho de geografía, pero lo que tiene que saber es ahora tiene que saber cada valle y cada colina y cada monte y cada fuente en toda esa zona de Madián, Edom y el Sinaí. ¿Por qué? Porque luego iba a tener que llevar un pueblo. Bueno, pues estaba la columna de humo y fuego, entonces Moisés no tenía que hacer nada. Hay muchos detalles, obviamente, que son importantes. Entonces, esa nube indicaba la dirección general. Pero claro, en los detalles la responsabilidad era de Moisés. Y esto es la razón porque vemos luego en el libro de Éxodos que Moisés pone con absoluta exactitud los lugares a donde estaban y a donde iban, ¿vale? Los famosos jornales de Moisés. Y aparte de esto, ahora tiene que aprender una cosa que hasta el momento le ha costado, porque obviamente le vemos a Moisés con unos bronzos impresionantes. O sea, por ver a un egipcio que habla mal a un israelita, pues se le quita de en medio, ¿vale? Entonces, obviamente, eso te demuestra que era un hombre que cuando iba por alguien, pues eso es lo que pasaba. Entonces, ¿qué tiene que aprender? Porque claro, tú tienes ese pueblo y se quejan continuamente y no hacen lo que tú les dices. Nosotros todos hemos estado en una situación cuando decimos, Señor, dame paciencia, porque si me da fuerza le estrangulo. Entonces, pues eso es lo que Moisés tenía que aprender, ¿vale? Paciencia. Entonces se nota que Moisés, ahí está el versículo de Éxodos 2:22, se nota que Moisés, aunque no es egipcio, considera a Egipto como su casa, ¿vale? Y de esto en la siguiente lección vamos a hablar un poco de ello, ¿vale? Porque nos damos cuenta de una cosa, lo que se escribe en el Pentateuco, eso lo escribe alguien con una mentalidad también egipcia, o sea, por lo menos alguien que nació allí, no alguien que nació en el otro lado. Entonces, eso sí que lo vamos a leer muy brevemente porque es muy curioso para complementar o completar la idea de la biografía de Moisés. Sí, Éxodo capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 22 y 23. Dice, hablando ya del nacimiento de su hijo, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena, ¿vale? O sea, su corazón estaba en Egipto, ¿vale? No podía estar allí, pero no olvidaba ese lugar. Y luego, versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Esto es posiblemente una referencia a Tutmosis II, el padre de Hatshepsut, ¿vale? Y con él los labores forzados se ponen peor. Entonces, por eso dice que aquí los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. O sea, las noticias le llegaban, ¿vale? No tenía conexión a internet ahí en Madián, pero obviamente es una ruta de caravanas, ¿vale? Y las caravanas no solamente llevan mercancía, las caravanas llevan información, ¿vale? Entonces, en algún momento él se entera de estas cosas. Y ese momento cuando dice Dios se acuerda de su pacto. Ok. Entonces, bueno, ya han pasado 50 minutos y creo que ya tenemos una idea un poco más completa de quién era este Moisés, ¿vale? Entonces, 40 años en Egipto, 40 años luego pastoreando cabras y ovejas, conociendo ese terreno perfectamente,
Y además pensando que, bueno, esto ya iba a ser todo, ¿vale? Pero habría una tercera fase en su vida que ahora, bueno, no vamos a entrar en ello, pero era simplemente para darnos una idea de quién es ese Moisés, ¿vale? El autor de esa obra magnífica que es el Pentateuco. Bueno, y aquí terminamos con la primera lección.